En el extremo sur de África se encuentra el reino floral de El Cabo. Los botánicos dividen el mundo en 6 reinos florales en base a las especies vegetales que crecen en ellos. 5 de los 6 reinos ocupan continentes enteros y sus islas adyacentes. La vegetación de Eurasia y Norteamérica, por ejemplo, forma un reino único que abarca casi todo el hemisferio norte. Otro abarca las tierras de Australia, un tercero las del sudeste asiático y los 2 siguientes las de Sudamérica y la mayor parte de África. El reino floral de El Cabo, llamado también Centro Regional de Endemismos o CIMBOS, es el más pequeño de todos, ocupando tan solo el 0,04% de la tierra firme del planeta, y sin embargo contiene un número de endemismos mayor que el del resto de los gigantescos reinos florales del mundo. Este reino floral linda con las frías aguas del Atlántico por el oeste y con las más templadas aguas del Índico por el este. La unión de los 2 océanos y su avanzada latitud sur determinan un clima suave con medias de casi 17 grados centígrados. Toda el área está protegida por una red de más de 20 reservas y parques nacionales que se encargan de preservar una naturaleza tan rica y endémica como desconocida para la mayoría de la gente. La costa oeste de Sudáfrica está bañada por la corriente de Benguela, que se origina en el océano Antártico y al chocar con las aguas subantárticas en su camino hacia el norte, se sumerge bajo ellas hasta llegar cerca de la masa continental africana, donde se ve impulsada hacia arriba, llevando consigo una ingente cantidad de nutrientes. El flujo de nutrientes hace proliferar la vida y la costa oeste de Sudáfrica y Namibia cuenta con una riqueza biológica extraordinaria. Las zonas de rompeolas son lugares de juego para los osos marinos de El Cabo. Estas focas, que se reproducen en los solitarios islotes rocosos cercanos a la costa, llegan a esta para descansar en sus correrías pesqueras, formando una bulliciosa colonia. Los osos marinos han sido objeto de caza por parte del hombre desde hace al menos 400 años. Millares de focas han muerto en estas costas australes del continente africano a manos de cazadores europeos ávidos de sus preciadas pieles. Por suerte, en 1990, las autoridades sudafricanas prohibieron la caza de focas porque no se sabía a ciencia cierta qué papel pueden jugar sus colonias en la pesquería sudafricana, y desde entonces gozan de un esperanzador armisticio que ha recuperado la población hasta llegar al 1.000.000 de ejemplares. Los osos marinos comen pescado, cefalópodos y crustáceos, pero se ha observado que de vez en cuando atacan y devoran algún pingüino sudafricano, animales que están seriamente amenazados. Todas las islas que los pingüinos utilizan como colonia de cría están protegidas como reserva natural o incluidas en un parque nacional, pero la pugna con las focas continúa sin que sea fácil encontrar un remedio. Huyendo de los osos marinos,
Algunos pingüinos han nidificado en la costa, pero estas colonias resultan peligrosas para las puestas porque los pingüinos hacen los nidos en el suelo y los huevos y pollos son presa fácil para los depredadores que no existen en las islas. El pingüino jacas, o pájaro bobo pollino, es una especie endémica de las costas del sur de África. Originalmente hacían sus nidos excavando en el guano de los alcatraces, cormoranes y de los mismos pingüinos que se acumulaba en las islas rocosas. Pero a partir de la explotación de estos depósitos como fertilizantes en el siglo XIX, los pingüinos han tenido cada vez más difícil esta posibilidad y han empezado a anidar en las oquedades de las rocas o en la arena de las playas. Durante la muda, cuando los pingüinos cambian la pluma, el aspecto de las aves es feo y desordenado. Las nuevas plumas empujan a las anteriores, que quedan ahuecadas y van cayendo paulatinamente, dándoles un aspecto enfermizo, como si tuvieran una infección cutánea que los pingüinos aguantaran con su característica tranquilidad. Los pollos, de color gris ceniciento, pierden el plumón que será sustituido por las cerradas plumas negras que dan a los pingüinos su aspecto liso y encerado. Es una época incómoda en los primeros días del verano austral. Las plumas sueltas que aún no han caído y los cañones de las plumas de renuevo en pleno crecimiento producen picores a las aves y en la colonia hay un constante movimiento de rascado. La población total estimada de pingüinos sudafricanos es de alrededor de 160.000 individuos. La actividad humana, principalmente la recogida ilegal de huevos y la sobreexplotación de los recursos pesqueros que merma la fuente de alimento de estas aves, ha hecho disminuir su número desde los más de 1.200.000 censados a principios de los años 30. Pese a la protección gubernamental, el futuro de los pingüinos sudafricanos está aún en juego. Los vertidos de aceites procedentes de la industria han aparecido como una nueva amenaza para un animal que pasa la mayor parte de su vida dentro del mar. Sociedades como la Fundación Sudafricana para la Conservación de las Aves Costeras, que ostenta el récord mundial de salvamentos de aves marinas bañadas en aceite, han conseguido importantes logros abriendo la puerta de la esperanza al pingüino jacas. Gracias a sus esfuerzos, colonias como esta de Betty's Bay han aumentado su población en más de 100 parejas reproductoras. Todo un logro para un animal cuyo número viene disminuyendo sin interrupción desde 1930. El Cabo de Buena Esperanza marca a los barcos el punto de transición entre el sur del Océano Atlántico y el Océano Índico. Aunque no es el punto más austral del continente, como erróneamente se considera a menudo, el Cabo es un lugar histórico. El primer europeo que lo rodeó navegando fue el portugués Bartolomeu Dias en 1487.
lo que significó la apertura de la ruta marítima hacia Oriente. Las malas condiciones climatológicas y lo terriblemente peligrosos que resultaban su mar y sus bajíos para la navegación hicieron que Díaz lo bautizara como Cabo de las Tormentas. Pero posteriormente el rey Juan II de Portugal, viendo la importancia comercial de la nueva ruta que abría paso hacia las Indias, lo rebautizó como Cabo de Buena Esperanza. Si bien el Cabo y en general la costa sudafricana resulta un paisaje peligroso para la navegación, para la vida salvaje supone un auténtico paraíso. La riqueza de la unión de los dos océanos y el aporte de nutrientes de la corriente de Benguela producen una biodiversidad extraordinaria. Las condiciones medioambientales hacen proliferar los microorganismos que son la base de la alimentación de los invertebrados costeros que, como estos isópodos, proliferan por millones en el área intermareal. Millares de aves marinas llegan a estas costas a aprovechar su potencial biológico. Una gran extensión del litoral sudafricano, especialmente en la región de El Cabo, forma parte de la red de reservas y parques nacionales del país. Las aves marinas no solo se alimentan en sus costas, sino que al amparo de las reservas muchas vienen a criar aquí. Más de 10 especies de charranes se pueden observar en el área del Cabo. Algunas de ellas, como sucede con las distintas gaviotas de las costas, son características de las regiones subantárticas y llegan estacionalmente a El Cabo, marcando el techo norte de su distribución. Las playas son un lugar de reunión para muchas aves marinas. En la arena es fácil obtener alimento. La marea saca del mar pescados muertos, crustáceos y moluscos, y entre las algas, isópodos y anfípodos, las conocidas como pulgas de mar se encuentran por millones. Basta con remover las algas muertas y un festín aparece ante los ojos de esta gaviota de Harlaub. Una nutria de El Cabo busca crustáceos en la rompiente del Parque Nacional de Tsitsikamma, uno de los espacios naturales protegidos dentro del Reino Floral de El Cabo. A pesar de la variedad e importancia de las distintas especies animales que pueblan toda la región, en el Centro Regional de Endemismos, o FIMBOS, son las plantas las principales protagonistas. Mientras en el hemisferio norte las glaciaciones destruyeron gran cantidad de especies vegetales, hasta hace tan solo 10.000 años, en esta región no se han producido glaciaciones en los últimos 115 millones de años. Esta estabilidad climática, unida a una abrupta topografía, ha dado lugar al ininterrumpido desarrollo y la excepcional riqueza de la vida vegetal del FIMBOS. A pesar de sus reducidas dimensiones, el Reino Floral de El Cabo alberga más de 8.500 especies de angiospermas, las plantas con flor, de las que alrededor de 6.000 son endémicas. Para hacernos una idea de esta riqueza botánica, basta comparar las 400 especies por cada 10.000 kilómetros cuadrados de la selva amazónica con las 1.300 especies que tiene el FIMBOS en la misma superficie. Mientras que el clima evitó la extinción de especies durante millones de años, apenas 500 años de contacto con los hombres han puesto en peligro a muchos endemismos que podían llegar a extinguirse aún antes de ser conocidos. En el Reino Floral de El Cabo están amenazadas unas 1.400 especies vegetales y otras 26 se han extinguido ya.
Como las plantas, también los animales de la región del Cabo, muchos de ellos endemismos ligados íntimamente a esta vegetación exclusiva, sufrieron con la llegada de los europeos. En 1652, el holandés Jan van Riebeck se maravilló de la abundancia de la vida salvaje de esta región. Desde entonces, leones, elefantes, rinocerontes e hipopótamos han desaparecido de las llanuras costeras y otros mamíferos como la cebra cuaga y el antílope azul se han extinguido. En los parques nacionales de este reino floral, los últimos ejemplares de algunas de las especies animales más amenazadas de Sudáfrica se recuperan lentamente. El damalisco pigargo siempre ha vivido confinado en la zona sudoeste de la provincia de El Cabo, separado de otra subespecie, el damalisco de frente blanca, por el cinturón desértico del Karoo. Nunca ha sido un animal numeroso, pero a principios del siglo XIX el gobierno comenzó a protegerlo viendo la inminencia de su desaparición, y gracias a las medidas que se tomaron entonces y a la actuación de granjeros como Alexander Derville, que en 1864 cercó una extensa área con 300 ejemplares dentro, el damalisco pigargo, aunque escaso, sigue vivo en nuestros días. También la cebra de montaña sudafricana, la subespecie más pequeña y escasa de las cebras africanas, se salvó de la extinción en el Parque Nacional Cebra de Montaña cuando apenas quedaban 13 ejemplares vivos. Como los damaliscos pigargos, las cebras de montaña deben su supervivencia al medio vegetal que las rodea, en este caso, un medio tan amenazado y frágil como ellas mismas. La palabra fimbos es un término holandés que significa pequeña zarza y describe los típicos arbustos de hoja estrecha y ramas finas que caracterizan la forma de muchas plantas de la región. En el fimbos se pueden encontrar plantas de flor en todas las épocas del año. Para muchos insectos, en especial algunos coleópteros que se alimentan de los pétalos, el reino floral de El Cabo es una despensa inagotable, aunque una despensa que ninguno está dispuesto a compartir con sus vecinos. El futuro de las singulares, espectaculares y modestas plantas fimbos y de los animales cuyas vidas se ligan a ellas depende de un equilibrio recíproco. La conservación de este reducidísimo reino y de sus áreas protegidas se ha convertido en uno de los problemas ecológicos más graves de Sudáfrica, porque la pérdida de una sola especie puede tener consecuencias mortales para otras íntimamente ligadas a ella. Mientras el damalisco de frente blanca es la raza común en Sudáfrica, el damalisco pigargo ha sido desde sus orígenes una rareza biológica circunscrita al área de El Cabo. Hoy, el mayor grupo de damaliscos pigargos se encuentra en el Parque Nacional Bontebok, creado en 1937. Dado su reducido tamaño, el parque no puede albergar más de 500 individuos sin deterioro para los pastos, por lo que se trasladan con periodicidad a otras áreas protegidas, donde han proliferado dando nuevos y numerosos grupos. Los chacmas, o papiones negros, comparten el territorio con los damaliscos sin interferencias mutuas. Durante las primeras horas del día y las últimas de la tarde, los papiones chacma se alimentan de frutas, hierbas, hojas y frutos, pasando las horas centrales del día, las más cálidas y por tanto las más caras energéticamente, descansando en lo alto de algún árbol.
Los babuinos complementan su dieta vegetariana con algún alimento animal. Comen insectos, algunos pájaros y en ocasiones roedores e incluso jóvenes gacelas, pero como depredadores son muy deficientes y solo capturan los animales cuya defensa es quedar inmóviles en el suelo, como es el caso de las liebres o las crías de las gacelas Thompson. Los damaliscos jóvenes no suponen ningún peligro, pero las madres son muy desconfiadas y no bajan la guardia mientras los babuinos rondan por la zona. Los damaliscos picargos tienen una sola cría al año. En la actualidad, ninguno de los grandes predadores africanos, a excepción de algún ocasional leopardo, cohabita su área de distribución y las crías no tienen enemigos naturales. Pero durante los primeros meses de vida, los pequeños y sus progenitores mantienen sus sentidos en permanente alerta, y cualquier movimiento o sonido inesperado les hace huir en fila, corriendo en contra de la dirección del viento. Las cebras de montaña han sido reintroducidas en algunos parques donde comparten el hábitat con los damaliscos. En la actualidad hay alrededor de 500 ejemplares repartidos por diferentes reservas que salieron en origen de los últimos 13 animales que en el Parque Nacional Cebra de Montaña salvaron la especie de la extinción en 1950. En el reino floral de El Cabo, cada especie parece ser una rareza biológica. Son animales y plantas surgidos de una región aislada favorecida por el clima y la geología, y sus poblaciones reducidas son delicadas muestras del potencial de la diversidad biológica. El 5 de junio de 1998, Día Mundial del Medio Ambiente, se hizo realidad una idea propuesta en 1929 por la Sociedad de la Vida Salvaje de Sudáfrica. El presidente Nelson Mandela anunció que la península de El Cabo se convertía en parque nacional. 30.000 hectáreas que cobijan más de 2.285 especies de plantas, de las que 105 son endémicas, y más endemismos animales que cualquier otro lugar, convierten esta reserva en el parque nacional con más diversidad biológica del mundo. El presidente Mandela ha calificado al nuevo parque como un regalo de Sudáfrica a la tierra y recuerda que durante sus años de prisión en la cercana Robben Island, la vista de Table Mountain, incluida en el área de El Cabo, fue para él un faro de esperanza. Ahora, el Parque Nacional de la Península de El Cabo protege el corazón del reino floral más pequeño y rico del planeta, y para cientos de especies únicas, endémicas de este remoto rincón del mundo, se ha convertido, como para el presidente Mandela, en un foco de esperanza que garantiza su supervivencia para las generaciones futuras.